Para comenzar nuestra línea de tiempo sobre el desarrollo de los instrumentos de medición psicológica, debemos remontarnos a finales del siglo XIX, cuando comenzaron a estudiarse de manera más científica las diferencias entre las personas. Uno de los primeros antecedentes fue Francis Galton, científico inglés considerado uno de los pioneros de la psicometría. Galton estaba interesado en estudiar las diferencias individuales y pensaba que la inteligencia tenía una importante base hereditaria. En 1884 creó un laboratorio antropométrico, donde realizó miles de mediciones, como el tiempo de reacción, la fuerza de precisión, la agudeza visual y la discriminación sensorial. Aunque actualmente sabemos que estas medidas no evaluaban directamente la inteligencia, su importancia estuvo en demostrar que las capacidades humanas podían estudiarse mediante procedimientos estandarizados y comparables. Posteriormente aparece James McQueen Cattell, psicólogo estadounidense influenciado por Galton. En 1890 publicó el artículo Mental Tests and Measurements, donde utilizó por primera vez el término mental test o prueba mental. Sus pruebas también medían aspectos como el tiempo de reacción, la memoria, la fuerza muscular y la percepción. Finalmente, durante este periodo comenzaron a adquirir importancia las publicaciones científicas, como el American Journal of Psychology y Psychological Review, porque permitieron compartir investigaciones y comparar resultados. En conjunto, estos avances fueron fundamentales porque establecieron las bases de la medición psicológica y prepararon el camino para el desarrollo de pruebas de inteligencia más válidas, como la escala de Alfred Binet y Theodore Simons en 1905. Alfred Binet y Theodore Simon crearon en Francia la primera escala moderna de inteligencia, diseñada para identificar niños que necesitaban educación especial, aproximadamente 30 tareas de dificultad creciente centradas en juicios y razonamiento superior, no en procesos sensoriales simples como había intentado Galton o Cattell. En 1908 la revisaron e introdujeron el concepto de edad mental. La prueba llegó a Estados Unidos gracias a Henry Goddard, quien la tradujo y la aplicó. Después, Lewis Terman la adaptó y publicó en 1916 la Stanford Binet, ampliándola y estandarizándola. También incorporó el cociente intelectual basado en la fórmula propuesta por William Stern en 1912. Durante la Primera Guerra Mundial, Terman y otros psicólogos desarrollaron las pruebas colectivas Army Alpha y Army Beta, aplicándolas a casi 2 millones de reclutas. Esto permitió que la psicometría pasara de la evaluación individual a la medición masiva. En 1935 se fundó la Psychometric Society y en 1936 apareció la revista Psicométrica. Finalmente, en 1937, Terman y Maud Merrill publicaron una nueva revisión del Stanford Binet, mejorando su estandarización y ampliando su aplicación. Oscar Burros impulsó la organización y evaluación sistemática de las pruebas psicológicas con la publicación en 1938 del primer Mental Measurements Yearbook. Esta obra reunió información sobre los instrumentos disponibles e incorporó revisiones críticas realizadas por expertos, facilitando que los profesionales pudieran comparar y seleccionar pruebas con mayor criterio técnico. Durante las décadas siguientes se consolidaron los catálogos especializados y fuentes de consulta sobre pruebas psicológicas, favoreciendo una selección más informada de los instrumentos. En el periodo de 1974 a 1999 se produjo una expansión importante de las fuentes de información sobre los instrumentos de medición psicológica. Un referente fundamental fue el trabajo de Oscar Burros y posteriormente el Burros Center for Testing. En 1974 se publicó Test Imprint 2, que permitía localizar diferentes pruebas psicológicas y educativas. Posteriormente aparecieron nuevas ediciones como Test Imprint 3 en 1983 y Test Imprint 4 en 1994, mostrando que estos catálogos tenían que actualizarse constantemente debido al crecimiento de los instrumentos disponibles. Un cambio muy importante ocurrió en 1984 cuando las revisiones de pruebas de Burros comenzaron a estar disponibles en bases de datos electrónicas. Esto representó una transición en la búsqueda tradicional en libros hacia sistemas electrónicos que permitían localizar información de manera más rápida. Finalmente, en 1999 se publicó Test Imprint 5. Así, al finalizar el periodo, los catálogos y las bases de datos se habían convertido en herramientas fundamentales para que los profesionales pudieran encontrar, comparar y seleccionar instrumentos de medición psicológica. En 2011,
La American Psychology Association, APA, lanzó APA Psych Test, una base de datos especializada en pruebas y medidas psicológicas, permitiendo localizar nuevas pruebas completas o parcialmente disponibles y relacionar sus registros con artículos científicos, libros, manuales, tesis y sitios web. En 2013, el Bureau Center of Testing creó y publicó pruebas publicadas en español, conocido como PPA, un recurso bibliográfico que permite localizar pruebas disponibles en español y facilita la selección de instrumentos para poblaciones hispanohablantes. En 2014 ocurrieron 3 avances muy importantes. Primero, PsycTest incorporó un sistema de clasificación organizando cada prueba según su área de la psicología y facilitando su búsqueda. Segundo, SCOWE presentó el Many Measures Yearbook with Tests in Print International, integrando recursos como MNG, que ofrece revisiones críticas, TIP con información bibliográfica de pruebas, y PPA sobre pruebas disponibles en español. Tercero, AERA, APA y NCMA publicaron una nueva edición de Standards for Educational and Psychology Testing, estableciendo ciertos criterios para desarrollar, seleccionar, utilizar e interpretar pruebas adecuadamente. En 2017, Bureau Sanders publicó el 20º Mental Measures Yearbook, manteniendo las revisiones críticas de especialistas como una herramienta fundamental para seleccionar ciertos instrumentos. En el 2021 se publicó el 21º MNG y además estándares fueron puestos gratuitamente en línea por AERA, APA, NSMA, facilitando su consulta a estudiantes, investigadores y profesionales. En 2024, estas organizaciones avanzaron en la revisión de los estándares, buscando actualizar las orientaciones profesionales frente a los cambios de evaluación y medición desde el 2014. Finalmente, en el 2026, actualmente, la información sobre instrumentos psicológicos se encuentra distribuida e interconectada entre bases de datos, catálogos, revistas, libros y recursos electrónicos. Por esto, estas herramientas continúan siendo totalmente esenciales para localizar, evaluar y seleccionar instrumentos psicológicos. Entre 2000 y 2010 se consolidaron las fuentes digitales. Durante este periodo, el Bureau Center of Testing y la APA fueron instituciones destacadas en la organización y difusión de información sobre instrumentos de medición psicológica. Se fortalecieron los catálogos, revisiones y recursos electrónicos, facilitando la consulta de información sobre las pruebas. En el 2001 se publicó el First Mental Measurement Yearbook, editado por Barbara Blake y James Impara. El Bureau Center continuó recopilando y evaluando pruebas mediante revisiones profesionales mientras se avanzaba el acceso electrónico a esta información. En el 2003 apareció el 50 Mental Measurement Yearbook, editado por Barbara Blake, James Impara y Robert Spice. Las revisiones continuaron siendo una fuente organizada para conocer y evaluar pruebas, con un mayor acceso mediante recursos electrónicos. En el 2005 se publicó el System Mental Measurement Yearbook, editado por Robert Spice y Barbara Blake. Las revisiones y descripciones de las pruebas tuvieron una presencia creciente en bases de datos electrónicas, complementando los ejemplares impresos. En el 2007 se publicó el 70 Mental Measurement Yearbook, editado por Kurt Geisinger, Robert Spice, Jennifer Clarkson y Barbara Blake. Durante estos años se amplió el acceso electrónico mediante servicios como el EBSCO y el OVID, facilitando la consulta de las revisiones. Finalmente, en 2010 se publicó el 18 Mental Measurement Yearbook, editado por Robert Spice, Jane Clarkson y Kurt Geisinger. Para este momento, los recursos electrónicos constituían una parte importante de la consulta de información sobre pruebas psicológicas, consolidando su acceso en línea.